Mis queridas amigas y amigos, tenía 22 años, sentada en el piso de un estudio que alquilaba por $730 al mes porque era lo más barato que encontré a 40 minutos de mi oficina, comiendo un tazón de arroz con frijoles negros que había preparado en una olla que compré en Goodwill por $3, revisando mi cuenta de corretaje en el teléfono por cuarta vez esa semana. El número decía $61.412. Miré alrededor del apartamento. Los muebles eran de segunda mano. El sofá tenía un desgarro en el cojín izquierdo que había cubierto con una manta de tarjeta. El televisor era un vicio de 32 pulgadas que compré reacondicionado por $89. Mi carro, un Honda Civic 2014 con 117.000 millas, estaba afuera con una pequeña grieta en el parabrisas que había estado ignorando durante 2 meses. Mi guardarropa consistía casi enteramente en ropa que había tenido desde la universidad. Mis amigos pensaban que estaba en quiebra. No estaba en quiebra. Estaba construyendo algo que no podían ver, algo que no existía en Instagram. Algo que vivía en una cuenta que nadie conocía, creciendo a una tasa que apenas comenzaba a curvarse hacia arriba en la curva del interés compuesto, ganando un impulso que se volvería imparable en unos pocos años. Para cuando cumplí 24 años, ese número había cruzado los $100.000. Y hoy, mis queridas, quiero contarles exactamente cómo lo hice, porque esta historia es para ustedes. Necesito ser directa sobre algo antes de continuar. No heredé este dinero. Nadie me entregó un cheque. No gané una lotería de criptomonedas ni vendí una empresa emergente. Me gradué de la universidad con aproximadamente $9.000 en deuda estudiantil y un salario inicial de $52.000 en un trabajo que conseguí a través de una feria de empleo universitaria. Mis padres ayudaron parcialmente con la colegiatura universitaria, por lo que estoy muy agradecida, pero no financiaron mi vida adulta. No había un fondo fiduciario, no había red de seguridad, no había dinero familiar capitalizándose silenciosamente en segundo plano. Lo que tenía eran 20 hábitos. 20 hábitos aburridos, poco atractivos, completamente sin glamour que la mayoría de las personas de mi edad ignoraban o de los que activamente se reían. Hábitos que desde afuera no parecían construcción de riqueza porque parecían privación, como si estuviera luchando, como si fuera la amiga que no podía permitirse seguir el ritmo. Podía permitírmelo. Elegí no hacerlo y esa elección, repetida de 20 maneras diferentes cada día durante aproximadamente 2 años y medio, es la razón por la que alcancé un número que el estadounidense promedio en sus 20s tiene una mediana de ahorros para el retiro de $42.502, según datos de Empower de enero de 2026. Alcancé ese número antes de que la mayoría de mis contemporáneos hubieran terminado de pagar su primera tarjeta de crédito. Esto no es asesoría financiera. Es mi historia. Estos son los 20 hábitos, y cada uno de ellos es algo que podrían empezar esta semana con cualquier ingreso que tengan actualmente. Vamos a entrar en ello. Automaticé mis inversiones al día siguiente de cada cheque de pago, antes de poder ver el dinero. Este fue el hábito número 1, y fue la base debajo de todo lo demás. El 15 y el 30 de cada mes, $750 salían automáticamente de mi cuenta corriente y iban a una combinación del plan de jubilación de mi empleador y una cuenta Roth IRA. Lo configuré durante mi primera semana de trabajo y nunca cambié la cantidad hasta que obtuve mi primer aumento, momento en el que lo incrementé. Nunca vi ese dinero. Nunca entró en mi realidad de gasto. Mi cerebro aprendió a vivir con lo que quedaba, que era aproximadamente $2.100 al mes después de impuestos, alquiler y las transferencias automáticas. El informe de Vanguard 2025 How America's Apps encontró que los participantes del plan de jubilación que usan inscripción automática y escalada automática alcanzan tasas de ahorro casi el doble que quienes administran las contribuciones manualmente. La automatización no es una conveniencia. Es el mecanismo. Elimina la decisión, y las decisiones son donde la mayoría de las personas fracasan. Rastreé cada dólar que gasté en un cuaderno, no en una aplicación. Un cuaderno físico cada noche antes de dormir, me sentaba unos 5 minutos y escribía lo que había gastado ese día y en qué categoría caía. Necesidades, deseos, facturas. Esto suena obsesivo. Se sentía obsesivo durante las primeras 2 semanas. Después de eso se volvió automático.
El acto de escribir obligaba a mi cerebro a procesar conscientemente cada compra 2 veces, una cuando la hacía y otra cuando la registraba. Al final del primer mes, había identificado más de $300 en gastos que genuinamente no sabía que estaba haciendo. Cargos de suscripciones que había olvidado, compras en máquinas expendedoras, un hábito de agua con gas de $4 en la gasolinera que me costaba aproximadamente $80 al mes. Las personas que rastrean sus gastos ahorran entre un 15 y un 20% más que las que no lo hacen, según múltiples estudios de finanzas conductuales. El cuaderno me costó $3. Me ahorró miles. Cocinaba casi todas mis comidas en casa y cocinaba en lotes los domingos. Los domingos por la tarde pasaba unas 2 horas preparando 3 comidas grandes, una olla grande de chili o sopa, una bandeja de pollo rostizado con verduras, una tanda de arroz con la proteína que estuviera en oferta. Estas 3 comidas cubrían aproximadamente 12 a 14 de mis comidas semanales. Las comidas restantes eran huevos, sándwiches, avena o sobras de una cena entre semana un poco más ambiciosa. Mi factura mensual promedio de supermercado era de aproximadamente $220. El estadounidense promedio gasta aproximadamente de 350 a 400 en supermercado por persona y otros 300 a 400 en restaurantes y entrega a domicilio. Mi costo total de alimentación era aproximadamente la mitad de lo que gastaban la mayoría de las personas de mi edad. Los ahorros eran aproximadamente de $250 a $300 al mes en comparación con mis contemporáneos. Esos son $3.000 al año redirigidos a inversiones. Al 8% durante 30 años, esas sesiones de cocina dominical valen aproximadamente $367.000. Mantuve mi alquiler por debajo del 25% de mi salario neto. Todas las fuentes de finanzas personales dicen 30%. Yo apuntaba al 25%. Mi salario neto era de aproximadamente $2.850 después de impuestos y antes de mis inversiones automatizadas. El 25% de eso es aproximadamente $712. Encontré el estudio por $730, que eran $18 sobre mi objetivo. Lo tomé porque estaba limpio, era seguro y suficientemente cerca del trabajo como para que mi trayecto fuera corto. Mis amigos pagaban de 1.100 a 1.400 por lugares más bonitos en vecindarios más de moda. La diferencia mensual entre mi alquiler y el alquiler promedio que pagaba mi grupo de amigos era de aproximadamente $500. $500 al mes invertidos al 8% durante 20 años equivalen a aproximadamente $295.000. Mi apartamento no tenía encimeras de granito ni lavadora y secadora dentro de la unidad. Tenía una estufa que funcionaba y una puerta que cerraba con llave. Esos eran los requisitos. Todo lo demás era una prima que me negué a pagar. Manejé un carro usado que compré con efectivo y mantuve religiosamente. El Civic 2014 me costó $8.200 de un vendedor privado que encontré en Facebook Marketplace. Lo hice inspeccionar por un mecánico antes de comprarlo, lo que costó $75 y me salvó de 2 otros carros que tenían problemas ocultos. Le cambiaba el aceite cada 5.000 millas, rotaba los neumáticos 2 veces al año, reemplazaba el filtro de aire cuando lo necesitaba. El costo anual total de mantenimiento promediaba aproximadamente $600. No tenía ningún pago de carro. El pago promedio de un carro nuevo llegó a $767 al mes a finales de 2025 según Experian. Eso significa que el estadounidense promedio gasta más de $9.000 al año solo en el pago, sin incluir seguro, gasolina y mantenimiento de un vehículo más caro. Mi costo anual total del carro, incluyendo seguro, gasolina y mantenimiento, era de aproximadamente $3.400. El costo total típico del propietario de un carro nuevo supera fácilmente los $14.000. La diferencia de aproximadamente $10.600 al año invertida vale aproximadamente $1.290.000 durante 30 años al 8%. Mi carro tenía una grieta en el parabrisas y el tablero descolorido. También tenía 4 ruedas y un motor que arrancaba cada mañana. Eso es todo lo que un carro necesita hacer. Usé la biblioteca para libros, películas y audiolibros en lugar de comprarlos o suscribirme. Mi biblioteca local me daba acceso gratuito a miles de libros, DVDs y a través de la aplicación Libby, un enorme catálogo de audiolibros y libros electrónicos que podía escuchar durante mi trayecto.
Leía aproximadamente 2 libros al mes de esta manera. El lector promedio que compra sus libros gasta aproximadamente de $250 a $400 al año. Yo gastaba cero. Más allá del ahorro en costos, el hábito de la biblioteca cambió mi relación con el consumo en general. Cuando aprendes que puedes acceder a algo sin poseerlo, comienzas a cuestionar toda la premisa de la propiedad en otras categorías también. Hacía café en casa 5 días a la semana y me daba el gusto de un café comprado los viernes. El café del viernes era mi ritual. Lo esperaba con ansias toda la semana. Costaba $5.50 en una tienda local. Eso es aproximadamente $22 al mes en café. El comprador promedio de café diario gasta $6 al día, 5 días a la semana, que son $1.560 al año. Mi costo anual de café era de aproximadamente $290 incluyendo los granos que compraba para casa. El ahorro de aproximadamente $1.270 al año no cambia la vida de manera aislada, pero son $1.270 que se capitalizan. Durante 20 años al 8%, esos son aproximadamente $62.000. Todo por hacer café en una prensa francesa de $12 cada mañana. Nunca pagué una membresía de gimnasio. Corría afuera. Hacía ejercicios con el peso corporal en mi apartamento usando un programa gratuito de YouTube. Compré una barra de dominadas usada en Craigslist por $15 y una cuerda para saltar por $8. Mi inversión total en acondicionamiento físico fue de $23. La membresía promedio de gimnasio cuesta de $40 a $60 al mes. La mayoría de los miembros del gimnasio usan su membresía de 4 a 5 veces al mes, lo que significa que cada visita cuesta de $8 a $15. Yo entrenaba de 5 a 6 días a la semana de forma gratuita. Los $60 al mes que ahorré fueron directamente a mi Roth-IRA. Esos son $720 al año. Al 8% durante 25 años, son aproximadamente $55.000. Una barra de dominadas, una cuerda para saltar y un camino para correr valen $55.000 en riqueza futura. Nadie en el gimnasio está haciendo esos cálculos en la caminadora. Negocié cada factura recurrente al menos una vez al año. Seguro de carro, plan de teléfono, internet. Llamaba a cada proveedor, les decía que estaba considerando cambiarme y preguntaba qué podían ofrecerme para retenerme. Consumer Reports encontró que el 70% de las personas que hacen esto obtienen una reducción. Yo obtuve reducciones en los 3 en mi primer año. Ahorros anuales combinados, aproximadamente $480. Las llamadas tomaron menos de 30 minutos en total. Eso es aproximadamente $960 por hora en ganancias efectivas libres de impuestos. Ningún trabajo secundario paga tan bien con tan poco esfuerzo. Usé efectivo para todos mis gastos discrecionales. Cada 2 semanas, retiraba $200 en efectivo. Ese era mi presupuesto completo para salir a comer, entretenimiento, artículos personales y cualquier cosa que no fuera una factura fija. Cuando el efectivo se acababa, terminé hasta el próximo cheque. Sin excepciones. Esto fue brutalmente efectivo porque el dinero físico activa la respuesta de dolor al pagar del cerebro de una manera que deslizar la tarjeta nunca lo hace. La investigación muestra consistentemente que las personas gastan de un 12 a un 18% menos cuando usan efectivo. El sobre era mi gobernador. No me dejaba gastar de más porque físicamente no podía. La disciplina no era fuerza de voluntad. Era arquitectura. Compraba casi todo de segunda mano. Muebles, utensilios de cocina, ropa casual, electrónica cuando era posible. Todo mi apartamento se amuebló por menos de $900 a través de Goodwill, Facebook Marketplace y una venta de mudanza de un vecino que se reubicaba. Mi compañera de trabajo amuebló un apartamento de tamaño similar en West Elm e IKEA por aproximadamente $6.300. La diferencia fue directo a mi cuenta de corretaje el mes que me mudé. Una compra, una decisión, $5.400 inmediatamente trabajando. Practicaba la regla de las 24 horas en cada compra de más de $30. ¿Veía algo que quería? Esperaba un día. Si todavía lo quería 24 horas después, lo compraba. Si lo olvidaba, no lo compraba.
Esto eliminó aproximadamente del 60 al 70% de mis compras impulsivas. Los estadounidenses gastan un promedio de $282 al mes en compras impulsivas según datos de Capital One Shopping. Mi gasto impulsivo promediaba entre $40 y $60 al mes. La diferencia es aproximadamente $220 al mes o $2.640 al año. La regla de las 24 horas no cuesta nada. No requiere fuerza de voluntad en el momento porque la decisión se difiere, no se niega. Para cuando pasan las 24 horas, la urgencia emocional casi siempre se ha evaporado. Me desuscribía de cada correo electrónico de marketing en el momento en que llegaba. Cada correo electrónico promocional es un disparador diseñado por un equipo de psicólogos y científicos de datos para hacerte gastar dinero que no planeabas gastar. Trataba cada uno como un ataque a mis metas financieras. Desuscribirse, eliminar. Listo. En 3 meses mi bandeja de entrada estaba limpia y mi exposición a disparadores de compra había bajado aproximadamente un 80%. No puedes comprar lo que no ves. Eliminar la tentación es infinitamente más fácil que resistirla. Eliminé las aplicaciones de compras de mi teléfono. Amazon, Target, cada minorista. Si necesitaba algo, tenía que abrir mi computadora portátil, iniciar sesión a través de un navegador y navegar al sitio manualmente. Esa fricción, esos 30 segundos adicionales de esfuerzo, eliminó aproximadamente el 40% de mis compras en línea. Las compras que se hacía eran intencionales. Eran planificadas. Nunca volví a comprar nada desde una notificación push. Pero permítanme hacer una pausa aquí, mis queridas, porque quiero abordar algo que sé que está en el fondo de algunas de sus mentes. Esto suena extremo. Suena como si hubiera pasado 2 años como ermitaña comiendo arroz y frijoles en un apartamento oscuro mientras mis amigos vivían sus vidas. Eso no es lo que pasó. Iba a cenar con amigos. Solo iba 1 o 2 veces al mes en lugar de 4 veces a la semana. Y elegía el plato de $14 en lugar del de 38. Viajé. Hice un viaje por carretera a las montañas humeantes que me costó $312 en total, un sitio de acampada y comida. Tenía pasatiempos. Jugaba básquetbol en el parque. Cocinaba comidas elaboradas los fines de semana como salida creativa. Leía constantemente. Hacía senderismo. Tenía una vida plena, comprometida y genuinamente disfrutable. La diferencia entre mi vida y la de mis contemporáneos no era la calidad de las experiencias. Era el costo. Encontraba la versión económica de cada cosa buena y descubrí que la versión económica era generalmente igual de buena. A veces mejor porque venía sin la ansiedad financiera que sigue a un fin de semana de $700 que pones en una tarjeta de crédito que no puedes pagar. Usé completamente el match del plan de jubilación de mi empleador desde el primer día. Mi empresa igualaba el 100% del primer 3% y el 50% del siguiente 2%. Con mi salario de $52.000, contribuir el 5% significaba que obtenía $2.600 adicionales al año de mi empleador. Dinero gratis. Tenía 22 años y mi empleador me estaba entregando $2.600 anuales que no requerían nada de mí excepto marcar una casilla y seleccionar un porcentaje de contribución. El 88% de los participantes del plan de jubilación recibieron un más del empleador en el cuarto trimestre de 2025 según Fidelity. Los que no contribuían lo suficiente para capturar el match completo estaban rechazando compensación. Yo no iba a ser una de ellas. Abrí una cuenta Roth IRA en mi primer mes de trabajo y contribuí mensualmente. En 2026 el límite anual de Roth IRA es de $7.500. Contribuía aproximadamente $625 al mes, extrayendo de la transferencia automática que había configurado el día de pago. El dinero iba a un fondo indexado del mercado total de bajo costo con una tasa de gastos del 0.03%. No seleccionaba acciones. No intentaba sincronizar el mercado. No seguía influenciadores de criptomonedas ni foros de acciones meme. Compraba todo el mercado cada mes sin importar lo que estuviera haciendo el mercado, y dejaba que el interés compuesto manejara el resto. El promedio de costo en dólares en un fondo indexado es la estrategia de construcción de riqueza más aburrida y más efectiva disponible para una persona ordinaria.
No requiere experiencia ni sincronización ni inteligencia emocional. Requiere una cuenta de corretaje y una transferencia mensual. Mantuve mi teléfono durante 3 años y medio en lugar de actualizarlo en cada ciclo. Usé un teléfono que compré reacondicionado por $260. Hacía llamadas. Enviaba mensajes de texto. Ejecutaba todas las aplicaciones que necesitaba. No tenía el módulo de cámara más reciente ni el chip más nuevo que entusiasma a los revisores de rendimiento. Durante 3 años y medio, ahorré aproximadamente de $4.000 a $7.000 en comparación con alguien que actualizaba anualmente con un plan de pagos. Todo el modelo de negocio de la industria telefónica depende de convencerte de que el dispositivo del año pasado es inadecuado. Casi nunca lo es. Mi teléfono de $260 hacía todo lo que habría hecho un teléfono de $1.200. La única diferencia era derechos de presumir que no necesitaba y un nivel de zoom de cámara que habría usado 3 veces. Dije no a cosas que quería pero no necesitaba. Este fue el hábito más difícil que cocinar en casa, más difícil que manejar el carro viejo, más difícil que vivir en el apartamento pequeño porque las cosas a las que dije que no eran malas decisiones. Eran oportunidades genuinamente atractivas que técnicamente podía permitirme. Un viaje a Austin con amigos, un concierto al que realmente quería ir, una chaqueta de cuero que me probé en una tienda y ante cuyo espejo estuve 5 minutos genuinamente considerando. Cada vez hacía los cálculos. No solo el precio de etiqueta, sino el precio en la sombra, el costo del interés compuesto. La entrada de concierto de $280 no son $280 a los 22 años. Al 8% durante 40 años, son aproximadamente $6.100. No digo que cada concierto sea una mala decisión. Digo que me volví muy selectiva sobre qué experiencias valían $6.000 de riqueza futura. La mayoría no valían. Las que sí valían las asistí completamente y sin culpa porque sabía que había evaluado el intercambio honestamente. Usé ahorros de alto rendimiento para mi fondo de emergencia en lugar de una cuenta regular. Esto suena menor. No lo es. Las cuentas de ahorros de alto rendimiento en 2026 pagan aproximadamente del 4 al 5% APY. El promedio nacional en una cuenta de ahorros tradicional es del 0.39%. En un fondo de emergencia de $5.000, esa es la diferencia entre ganar $200 y $19 al año. El mismo dinero, la misma liquidez, la misma protección. Solo lo puse en un recipiente diferente. Durante los 2 años y medio de este viaje, los intereses del alto rendimiento me generaron aproximadamente $450 adicionales que una cuenta de ahorros regular no habría generado. Las pequeñas cantidades importan cuando se capitalizan. Establecía un presupuesto de base cero cada mes. Cada dólar tenía un trabajo antes de que comenzara el mes. Alquiler 730, supermercado 220, gasolina 70, seguro 118, teléfono 35, internet 45, sobre de efectivo 200, inversiones 1.500. Todo asignado hasta cero. Si había dólares sobrantes, iban a inversiones. Si llegaba un gasto inesperado, lo ajustaba dentro del presupuesto tomando de otra categoría. El presupuesto no era una restricción. Era un mapa. Sin él, el dinero vaga. Con él, el dinero obedece. Encontraba entretenimiento gratuito como mi opción predeterminada y trataba el entretenimiento pagado como la excepción. Parques, senderos para senderismo, eventos de la biblioteca, noches de película en los apartamentos de amigos, básquetbol en equipos informales, conciertos comunitarios en verano, días de museos gratuitos, caminatas con podcast. La idea de que divertirse requiere gastar dinero es una de las suposiciones más costosas de la cultura estadounidense. Es falsa. Las mejores noches de mis primeros 20 ocurrieron en salas de estar con amigos, comida casera y una baraja de cartas. Las peores noches ocurrieron en bares abarrotados donde gasté $80 para tener conversaciones que no podía escuchar. Una vez que comencé a tratar el entretenimiento gratuito como la opción predeterminada, el entretenimiento pagado se volvió genuinamente especial en lugar de reflexivo. Disfrutaba más una cena de $30 cuando ocurría una vez al mes de lo que jamás la disfruté cuando ocurría 3 veces a la semana. Invertía cada ingreso inesperado,
reembolsos de impuestos, dinero de cumpleaños, el ocasional cheque de trabajo independiente por una habilidad que tenía. Cada dólar que llegaba fuera de mi cheque de pago regular iba directamente a mi cuenta de corretaje. No lo trataba como dinero extra. Lo trataba como acelerador. Mi reembolso de impuestos en mi primer año completo de trabajo fue de aproximadamente $1.900. Fue directo a inversiones. El dinero de cumpleaños de familiares sumó aproximadamente $300 en un año, directo a inversiones. Un proyecto independiente me pagó $600, directo a inversiones. Los economistas conductuales llaman a la tendencia de categorizar el dinero inesperado de manera diferente al dinero ganado contabilidad mental. $1 de su reembolso de impuestos se gasta exactamente igual que $1 de su cheque de pago. También se capitaliza exactamente de la misma manera. La única diferencia es que sienten permiso para gastar uno y culpa por gastar el otro. Yo eliminé la distinción. Todo el dinero era combustible para inversiones. Déjenme contarles de dónde vino el 100.000, desglosado, porque creo que la transparencia importa y porque quiero que vean exactamente el mapa que siguieron mis decisiones. Durante aproximadamente 2 años y medio de trabajo, así lucía la acumulación. Mis contribuciones al plan de jubilación más el MAT del empleador totalizaron aproximadamente $31.000. Mis contribuciones a la ROT/IRA totalizaron aproximadamente $15.000. Inversiones adicionales en corretaje de dinero inesperado y ahorros extra totalizaron aproximadamente $16.000. Los rendimientos del mercado en todas las cuentas durante ese periodo añadieron aproximadamente $12.000. Mi fondo de emergencia de alto rendimiento y ahorros estaban en aproximadamente $7.000. El efectivo que había acumulado de varias ventas e ingresos secundarios contribuyó aproximadamente $4.000. El saldo restante provino de la capitalización de todas las contribuciones durante el periodo. Total invertido más ahorrado más rendimientos del mercado igual a aproximadamente $100.800 a los 24 años. El 90% de ese número vino directamente de los hábitos que acabo de describir, no de un salario alto, no de una selección afortunada de acciones, no de sincronizar el mercado. De cocinar arroz y frijoles los domingos, de manejar un carro con el parabrisas agrietado, de vivir en un estudio mientras mis amigos alquilaban apartamentos de 2 habitaciones en la parte de moda de la ciudad, de decir que no al viaje a Austin, de hacer café en una prensa francesa, de rastrear cada dólar en un cuaderno de $3. Estos hábitos no son impresionantes individualmente. Unos pocos dólares aquí, unos pocos dólares allá, nadie mira a una persona empacando su almuerzo. Y piensa que está construyendo riqueza generacional. Nadie ve un teléfono reacondicionado y asume que la persona que lo tiene una cuenta de inversión de 6 cifras. Nadie pasa por un Civic 2014 en un estacionamiento y piensa que esa persona va a ser millonaria. Pero ese es exactamente el punto. La riqueza es invisible. La persona que maneja el BMW arrendado parece rica. La persona en el Civic podría ser realmente rica. La persona que pide el plato de $38 parece exitosa. La persona que pidió la pasta de $14 e invirtió la diferencia está construyendo algo que el que pidió el plato caro nunca entenderá hasta que sea demasiado tarde. Aquí está lo que realmente significa $100.000 a los 24 años, mis queridas. Y esta es la parte que hace que cada hábito aburrido de esta lista valga la pena. $100.000 a los 24 años invertidos en un fondo indexado del mercado total con rendimientos anuales promedio del 10% se convierten en aproximadamente 3.4 millones para los 65 años sin agregar otro centavo. Solo de existir, solo de capitalizarse. Los 100.000 fueron la semilla. El tiempo es la tierra. Los 3.4 millones son el árbol. Pero yo no dejé de contribuir a los 24 años. Nadie lo hace. Si continúo invirtiendo incluso $500 al mes de los 24 a los 65 años, al 10%, las contribuciones adicionales por sí solas generan aproximadamente 3.6 millones. Combinado con los 100.000 originales, mi portafolio total a los 65 años estaría en el rango de $7 millones. $7 millones del arroz y los frijoles, de un Civic usado, de un estudio, de un cuaderno de $3 y de 20 hábitos que nadie en Instagram fotografiaría jamás. El ahorro promedio para el retiro de los estadounidenses en sus
20 es una mediana de $42.502, según datos de Empower. El promedio para los estadounidenses en sus 60s es una mediana de 536.748. Ese estadounidense promedio de 60 años ha pasado 40 años trabajando y tiene aproximadamente $500.000 para mostrar. Yo tenía 100.000 a los 24 años. La curva del interés compuesto no se preocupa por tu salario. Le preocupa cuándo empezaste y cuánto la alimentaste. 20 hábitos aburridos la alimentaron lo suficiente como para cambiar las matemáticas permanentemente. Quiero ser clara sobre algo, mis queridas. Estos hábitos no son para todos en su forma exacta. Puede que no puedan vivir con $2.100 al mes. Puede que tengan préstamos estudiantiles que demanden una mayor porción de sus ingresos. Puede que vivan en una ciudad donde $730 no alquilan ni un armario, mucho menos un estudio. Los números específicos son los míos. Los principios son universales. Gasten menos de lo que ganan. Inviertan la diferencia automáticamente. Rastreen todo. Eliminen la fricción financiera que trabaja en su contra. Introduzcan fricción que trabaje para ustedes. Digan que no a cosas que cuestan más en dólares futuros capitalizados de lo que valen en disfrute presente. Digan que sí a los hábitos que hoy se sienten pequeños y con el tiempo se vuelven enormes. La tasa de ahorro personal en Estados Unidos se sitúa en aproximadamente el 4.4% a principios de 2026, según la Oficina de Análisis Económico. Eso significa que el estadounidense promedio conserva 4 centavos y medio de cada dólar después de impuestos. Yo conservaba aproximadamente del 45 al 50% durante esos 2 años y medio. La distancia entre el 4% y el 50% no es una brecha salarial. Es una brecha de comportamiento. Los comportamientos son las 20 cosas que acabo de enumerar. Ninguna de ellas requirió ganar más dinero. Requirieron gastar menos y redirigir la diferencia hacia una cuenta de corretaje que hacía el trabajo real. Construí un fondo de emergencia de $7.000 con un salario de $52.000 mientras simultáneamente invertía $1.500 al mes. El fondo de emergencia no era extra. Estaba integrado en el sistema. El hábito número 20, el presupuesto de base cero, se aseguraba de que cada dólar tuviera un trabajo. Y uno de esos trabajos era protegerme del tipo de choque financiero que descarrila permanentemente la trayectoria de construcción de riqueza de la mayoría de las personas. Hay un momento en el que pienso a menudo. Fue aproximadamente 14 meses después de comenzar este viaje. Estaba en una cena de cumpleaños para una amiga. Todos pedían cócteles y aperitivos. Yo pedí agua y el plato más económico. Mi amiga se inclinó y dijo, mitad en broma, mitad en serio, ¿estás bien? ¿Necesitas dinero? Genuinamente pensó que estaba pasándola mal. Yo tenía más invertido en ese momento que cualquiera en la mesa, posiblemente más que varios de ellos combinados. No la corregí. No saqué mi aplicación de corretaje para demostrar nada. Solo sonreí y dije que estaba bien, porque lo bueno de construir riqueza silenciosamente es que no necesitas que nadie lo sepa. El saldo de la cuenta es la validación. La curva del interés compuesto es el aplauso. Los 20 hábitos son la actuación, y la audiencia eres solo tú, revisando los números una vez al trimestre, viendo cómo la curva comienza a doblarse, sabiendo que cada decisión aburrida que tomaste se apila sobre cada otra decisión aburrida de una manera que producirá resultados que la mayoría de las personas llaman suerte cuando finalmente los ven. No son suerte. Son la consecuencia matemática predecible de 20 pequeños comportamientos repetidos diariamente durante un tiempo muy largo. Esto me lleva a algo en lo que pienso constantemente, mis queridas amigas y amigos. Estos 20 hábitos funcionaron porque aprendí por qué funcionaban, no solo qué hacer. Empacar un almuerzo ahorra dinero. Todo el mundo lo sabe, pero entender que la diferencia de $12 al día entre empacar y comprar, invertida al 8% durante 40 años, vale aproximadamente $142.000. Ese entendimiento cambia el comportamiento permanentemente. No necesitan fuerza de voluntad para empacar un almuerzo cuando saben que el almuerzo vale $142.000. El conocimiento hace el trabajo que la disciplina no puede sostener. Ese conocimiento tiene un nombre, educación financiera.
Es la comprensión del interés compuesto que hace que la transferencia automática se sienta urgente en lugar de opcional. Es la comprensión del costo de oportunidad que hace que el BMW se sienta costoso en lugar de aspiracional. Es la comprensión de cómo el dinero se mueve a través de una vida durante décadas lo que transforma 20 pequeños hábitos de una lista de sacrificios en una máquina de construcción de riqueza. Sin educación financiera, estos hábitos son tareas. Cosas que un vídeo de YouTube les dijo que hicieran. Cosas que intentarán durante 3 semanas y abandonarán porque se sienten sin sentido cuando todavía no pueden ver la curva. Con educación financiera, son inevitables. Los hacen porque las matemáticas son tan claras, tan abrumadoras, tan obviamente a su favor que no hacerlo se sentiría insensato. Alcancé los 100.000 a los 24 años. Los hábitos me llevaron allí. La educación financiera hizo posibles los hábitos. Ambas se aprendieron. Ninguna se heredó y ninguna requiere un salario por encima del que ya tienen. Pero aquí está algo que ojalá alguien me hubiera dicho a los 22 años antes de que empezara. Los hábitos que construyen riqueza en tus 20 son específicos de tus 20. Las trampas financieras que amenazan a una persona de 22 años son diferentes de las que amenazan a una de 34, que son diferentes de las que esperan a los 45 y 57. Cada década de su vida financiera conlleva su propio conjunto de decisiones que se sienten racionales en el momento y cuestan enormemente con el tiempo. La inflación del estilo de vida después de su primer aumento real, la actualización del carro cuando sienten que se lo merecen, la compra de casa que estira su presupuesto porque el banco dijo que calificaban, el bajo ahorro en sus años de mayores ingresos porque los gastos de hijos e hipotecas consumieron todo. Cada edad tiene una trampa específica. Cada trampa tiene un costo específico. Saber cómo lucen esas trampas antes de llegar a la edad donde están esperando es la diferencia entre una persona que alcanza 100.000 a los 24 años y sigue construyendo durante los próximos 40, y una persona que alcanza 100.000 a los 24 y lo ve evaporarse para los 35 porque caminó hacia cada trampa que sus 30 tenían esperándola. Los 20 hábitos fueron el comienzo. Conocer el mapa de lo que viene después es lo que mantiene la curva doblándose. El número en mi cuenta a los 24 no era el destino. Era la primera milla de un camino muy largo. El camino tiene curvas. Tiene trampas. Tiene salidas que parecen atractivas y no llevan a ningún lado. Las personas que se mantienen en el camino son las que pueden ver las curvas llegar antes de que lleguen. Yo no podía verlas a los 22 años. Ahora sí puedo. Y esa, mis queridas amigas y amigos, es la única diferencia que siempre ha importado.